Buenas tardes. Os doy la bienvenida a esta tercera reunión en formato webinar de la actividad de SEPAR titulada Donde las guías no llegan, decisiones clínicas en las fronteras de la hipertensión arterial pulmonar. Yo soy Manuel López Meseguer, soy el coordinador de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y junto con la doctora Maya Martínez, que es mi homóloga del Hospital de Valdecilla, pues somos los coordinadores de este programa. En concreto, hoy nos vamos a centrar en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y nuestros ponentes, que son los auténticos protagonistas de la tarde, pues han seleccionado una serie de casos clínicos que describen situaciones cuyo manejo, pues veréis que no está bien definido en las guías, que no está bien respaldado por la evidencia y bueno, pues espero que haya un debate muy interesante alrededor de los mismos. Sin más, os agradezco la asistencia, os animo a que participéis con preguntas a través de este sistema de mensajería que veis en la plataforma y doy paso al doctor Roberto del Pozo, que es el moderador de la sesión de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Bueno, como ha dicho, yo soy Roberto del Pozo. Yo soy neumólogo, soy jefe de servicio de neumología en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y la verdad es que para mí es un honor participar en este tipo de sesiones formativas, que creo que son de gran interés y encima del cual pues, hay compañeros y amigos en los cuales vamos a poder aprender seguro de estos casos. Yo voy a compartir una primera presentación inicial de introducción que nos pueda servir para dar un poco el pie a la agenda de hoy. Os he dicho, yo voy a hacer la introducción y van a ser casos relacionados con la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Y lo primero para saber esto es definir qué es hipertensión pulmonar trombólica crónica. La hipertensión pulmonar trombólica crónica se define como la persistencia de defectos de perfusión, generalmente en la gamografía o la arteriografía pulmonar después de 3 meses de correcta anticoagulación, lo cual suele ocasionar un cuadro de disnea, es decir, intolerancia al esfuerzo en el paciente, y que se acompaña de hipertensión pulmonar precapilar en reposo, con el concepto de hipertensión pulmonar que tenemos ahora de las nuevas guías de presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, presión capilar mayor o igual a 15, o sea, menor o igual a 15 milímetros de mercurio y una resistencia mayor a 2 unidades Wood. Como todos sabemos, esto es un grupo pequeño de pacientes en el seguimiento del tromboembolismo pulmonar y sí que tenemos pacientes que también pueden tener enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar de reposo, en el cual la diferencia fundamental con la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es esa, de que no hay hipertensión pulmonar de reposo, pero sí que hay hipertensión pulmonar de esfuerzo y lo vamos a poder sospechar por medio de una ergospirometría previa. En la hipertensión pulmonar trombólica crónica se engloba dentro del grupo 4 de la clasificación que tenemos clásica de hipertensión pulmonar. Las anteriores sesiones probablemente han ido encaminadas al grupo 1 y en este caso nos vamos a dedicar a este grupo 4. Como he adelantado en la fisiopatología, son pacientes que generalmente han tenido un antecedente en un tromboembolismo pulmonar agudo y que a pesar de una correcta anticoagulación persisten con defectos trombóticos a diferentes niveles, lo cual produce también una avasculopatía pulmonar distal y esto lleva a un incremento de la resistencia vascular pulmonar y finalmente al fracaso del ventrículo derecho. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos afectación a nivel trombótica en diferente nivel, ya sea lobar, segmentario, subsegmentario, en el cual vamos a tener un tipo de tratamiento, fundamentalmente intervencionista, como ahora veremos, pero también una afectación vascular pulmonar, en el que vamos a utilizar también un tratamiento médico. Por lo tanto, es un tratamiento complementario en el que vamos a individualizar en qué pacientes vamos a intentar poner cada uno de ellos o varios de ellos en el mismo paciente. Y a partir de entonces es cuando ya vamos a dar pie a los casos clínicos, en el cual el primer caso clínico lo presentará el doctor Jara, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con una amplia experiencia en el campo de la trombosis pulmonar, bien incluido a nivel europeo. Y por lo tanto, Luis, dejo de compartir y te dejo a ti que puedas empezar con el primer caso clínico. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a pasar a la presentación. La estoy viendo ya en pantalla completa, entiendo. Y, pues, bueno, todo va a ser a raíz, como se ha comentado, a raíz de un caso clínico, ¿no? En nuestro caso, planteamos a una señora, una mujer de 66 años, y vamos a ver cómo ha evolucionado o cómo ha sido su proceso desde agosto de 2022 hasta octubre, noviembre del 2025. ¿Vale? A nivel de antecedentes familiares,
bueno, 2 hermanos con cardiopatía isquémica precoz y padres con cardiopatía, pero no hemos podido indagar mucho más. Y como antecedentes personales, bueno, pues una exfumadora de 10 cigarrillos al día durante 4 o 5 años en juventud, con lo cual el consumo acumulado para paquetes años es escaso. Y una bebedora habitual, clásico Sevilla, pues 2 o 3 cervezas al día. Y una obesidad de aproximadamente 100 kilos, un índice de masa corporal de 32. Y otro antecedente relevante, bueno, pues 2 cesáreas, no hay antecedentes cardiovasculares previos, vacunada de COVID y sin antecedentes respiratorios de interés. Trabajo en una fábrica de aceitunas, posteriormente ama de casa, una vida sedentaria. Yo creo que esto sí es importante y es relevante para lo que luego vendrá en el caso. Ya la paciente per se se movilizaba relativamente poco, pero sí que era independiente para las actividades de vida diaria. ¿De acuerdo? La paciente presenta un cuadro en agosto de 2022, un cuadro de disnea progresiva de 10 días de evolución, que se clasifica como un grado 3 a moderados esfuerzos, que inicialmente se atribuye a un estrés emocional, sin ninguna otra clínica asociada, ¿vale? Y se recogieron también incluso los síntomas negativos, que también son tan importantes como los positivos a la hora de tener en cuenta y hacer un buen diagnóstico de diferencia. Como hallazgo relevante, esta paciente se valora en primera instancia en su centro de salud y le hacen un electro, le llaman la atención con un patrón S1Q3C3 y nos lo derivan desde el centro de salud a nuestras urgencias. Lo que comentamos es una paciente obesa, llega a UNECA en reposo saturado en 97% con oxígeno a 3 litros y en la exploración, pues bueno, un poco anodina, un poco de hipofonesis en base, abdomen blando y depresible y un poquito de edema crónico en tobillo izquierdo, pero sin signos de trombosis venosa profunda. Esta es la analítica de la paciente, ¿de acuerdo? Una PCR ligeramente elevada, pero nada llamativo, hemograma normal y una troponina, en nuestro caso de alta sensibilidad, se considera patológico por encima de 14, y era 13,6. ¿Vale? Que tenía este PRONP y aquí el hallazgo relevante en la fase aguda es este TAC con una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, como podéis ver aquí en la imagen, mayor de 1 y con múltiples defectos de represión y un tronco de la arteria pulmonar que ya está aumentado. Nada, la paciente se catalogó como un TEP agudo sintomático de riesgo intermedio bajo, sin factor de riesgo conocido. Durante la hospitalización empezó con heparina, enoxaparina, y posteriormente al alta empezó con un antagonista de vitamina K. Se sincronizó y se empezó la recomendación del seguimiento estrecho en consulta. Esto es lo que sucede cuando la vemos en consulta. Ya nos comenta la paciente que bueno, caminaba 20 minutos al día, refiere cierta disnea de esfuerzos, no es algo efectivamente llamativo, sobre todo en una persona que ya era muy sedentaria, por lo demás una analítica relativamente normal, pero ante esa disnea que no terminaba de recuperar y que no iba del todo bien, se solicitó una ecocardio, en la que nos encontramos como hallazgo pues, una aurícula derecha ligeramente dilatada y un ventrículo derecho dilatado. ¿De acuerdo? El cardiólogo concluye que hay una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Si nos vamos al algoritmo que nos marcan las guías, donde vemos la velocidad pico de regurgitación tricuspidea, que en este caso era normal, y nos vamos a los hallazgos del ecocardio y los confrontamos con aquellos que nos indican las guías, vemos cómo hay 2 parámetros que sí deberían de llamarnos la atención y según un algoritmo pues deberíamos de continuar el estudio de hipertensión pulmonar, en este caso con antecedentes de tromboembólica crónica. Pedimos una gamma, que bueno, obviamente la tenemos aquí anonimizada. En nuestro caso, en nuestro centro se hace una gammagrafía y si quedan dudas se hace el SPECT, con lo cual aquí estamos viendo las imágenes del SPECT, en el cual hay unos defectos segmentarios en ambos pulmones. Y bueno, independientemente de esto, cuando lo vemos en la consulta, cuando se hace una análisis completa, también se acaba diagnosticando de una apnea obstructiva durante el sueño y inició tratamiento con CEPAP. En la consulta tenía un buen seguimiento del síndrome con un TTR del 74% y en la clase funcional había mejorado, ¿de acuerdo? Ya caminaba 1 hora, previamente estábamos hablando de que inicialmente 20 minutos y poquito a poco esa línea iba mejorando parcialmente. Esto es lo que nos encontramos en el cateterismo que hacemos a la paciente. Estos son los datos relevantes. Fijaros, la PAP media está en 25 y una capilar pulmonar de 11 y una resistencia de 2,64. ¿Vale? Con el estudio que se le hace a la paciente se diagnostica una hipertensión pulmonar precapilar leve y comentamos el caso con el Hospital 12 de Octubre. El Hospital 12 de Octubre, como bien sabéis,
conocemos la sobrecarga asistencial que tiene para la valoración de ese tipo de pacientes, pues mientras tanto iniciamos una titulación de Riociguat con una cefalea transitoria de inicio y mejoría parcial de la disnea. Se hizo un test de 6 minutos, donde vemos aquí 462 metros, que era el 93% del teórico, con una desaturación, sobre todo en el minuto 1 y en el minuto 3, de 87 y 89%, y con un NT-proNP bastante bien, con una función pulmonar, una espirometría rigurosamente normal. ¿De acuerdo? La sesión conjunta con el Hospital 12 de Octubre se hizo en octubre del 2024 y se concluyó que la paciente era una candidata a revascularización mediante angioplastia y se planificó la sesión de angioplastia para el 2025. Aquí entramos en la fase de tutorización y de formación por parte del 12 de octubre y esta paciente, las sesiones se las realiza en nuestro centro y no se realiza en Madrid. La primera sesión fue el 26 de febrero, donde ya objetivamos una mejoría sintomática de la disnea tras este primer procedimiento, que se realizó sin complicaciones, y de hecho en el ajuste terapéutico tras la angioplastia, que nosotros lo realizamos al mes, pues ya nos comentaba la paciente cierta tendencia a la hipotensión, hicimos un ajuste de los diuréticos y la paciente, hasta que llegamos a la fase de hacer la angioplastia, la disnea con Riociguat empeoró, con lo cual ya estaba con Riociguat y ambrisentan de 10 miligramos. En este caso, después de hacer la primera sesión de angioplastia, ya reducimos el ambrisentan a 5 miligramos día. Mantuvimos el Riociguat y seguimos con los antagonistas de vitamina K. Se hizo la segunda sesión en mayo, comentando pues, una sensación de cansancio moderado durante 7-10 días post procedimiento con la recuperación posterior completa. Aquí hicimos el ajuste en la siguiente revisión y suspendimos ambrisentan en la revisión siguiente. La valoración, cuando la vimos después de este verano, en octubre, mantenía una buena situación clínica y es cierto que comentaba que llevaba unas semanas con unas tensiones tendentes a la hipotensión y empezamos la retirada progresiva de Riociguat, estando actualmente en 1,5 miligramos 3 veces al día. Ahí veis la pauta descendente, estaba con 2,5 3 veces al día y en cada 2 semanas reducimos 0,5 miligramos en la paciente. Actualmente está pendiente del tercer procedimiento, que si va todo bien será en el mes de diciembre y tenemos que ver cómo va evolucionando. Si vemos la evolución hemodinámica tras las sesiones, vemos aquí, a modo de resumen, una mejoría en el cateterismo, tanto en la presión capilar pulmonar como en la PAP media, como en las resistencias pulmonares y en el gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva un poco a comentar de lo que se trataba la sesión de hoy, ¿no? Cuando vemos a un paciente de este perfil, tenemos distintas clasificaciones de las lesiones vasculares, que las tenemos como veis ahí, desde la A hasta la E, todo esto según la Sociedad Europea de Cardiología, el documento de revisión. Y esta es la parte que puede ser un poco, en la que cuesta un poco más encontrar evidencia, y en lo que tenemos que apoyarnos un poco en el tema de las complicaciones y su manejo. O sea, habla un poco de cómo tiene que ser la fase inicial, de cómo tenemos que el paciente se empodere y de hacer un manejo multidisciplinar de este paciente. Y estas son las complicaciones que nos podemos encontrar, sobre todo, y muy a tener en cuenta en los centros que entramos en fase de tutorización. ¿De acuerdo? Los centros muy experimentados, como el Centro de Madrid, del 12 de octubre, todo esto ya se lo saben muy bien porque tienen muchos procedimientos hechos, pero aquellos que arrancamos tenemos que tener en cuenta qué debemos de vigilar en aquellos pacientes que vemos nosotros. En cuanto a seguimiento, ¿qué podemos comentar luego si queréis en la discusión? Bueno, tras la angioplastia, obviamente la anticoagulación debe mantenerse de por vida y aquí la evidencia, bueno, las guías dicen que podría ser antagonista de vitamina K, pero es cierto que ya hay algunos datos en eroxaban y en rivaroxaban en los que se podría utilizar este tipo de fármaco, obviamente exceptuando aquellos pacientes con síndrome fosfolípido, donde el tratamiento de elección sería el antagonista de vitamina K. La otra pregunta interesante sería decidir cuándo y a quién hay que hacer un cateterismo cardíaco derecho. Bueno, pues hay que hacerlo entre 3 y 6 meses después de la última angioplastia, en el caso de que se decida que se ha finalizado el tratamiento, o antes si reaparecen síntomas. Eso sí es relevante. Si un paciente que en teoría iba mejor cambia la sintomatología o empeora, ¿de acuerdo? Pues habría que plantear hacer el cateterismo, adelantar el cateterismo. Y obviamente nos va a venir muy bien también para decidir si continuamos, suspendemos
o reiniciamos tratamiento para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Eso sí que es importante a la hora de buscar evidencia, y lo comentamos luego en la discusión, pues prácticamente no hay nada, no hay ningún ensayo clínico, lo único que tenemos es la experiencia de los centros que han realizado este tipo de procedimientos para ver cómo tenemos que evaluar y cómo tenemos que desescalar el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y de hecho, en el enfoque multiparamétrico, hay que tener muy en cuenta los síntomas de la vida diaria, hay que tener en cuenta las lesiones residuales y la capacidad de ejercicio, la hemodinámica, la saturación y tener en cuenta, por supuesto, la respuesta a tratamientos previos. En cuanto a los comentarios, en cuanto al programa español de Angioplastia en Red, este documento que lo he sacado obviamente, del grupo del 12 de octubre, cuando se quiere hacer algún programa de tutorización, se comenta un poco a nivel de CESUR cuáles son los criterios que se debe de hacer para que el centro se considere tutorizado. Hay una selección de pacientes que nos indican aquellos pacientes que son de alto riesgo y que se deberían de hacer directamente en el CESUR, y aquellos pacientes que ya se han hecho varios procedimientos y que se podría hacer el siguiente en el centro tutorizado, y aquellos pacientes identificados directamente como de bajo riesgo que se podrían hacer directamente en el centro que se está tutorizando. Este es el algoritmo que presentan y la experiencia de ellos, de cómo han ido tutorizando y vigilando a los pacientes en los cuales se ha ido haciendo los procedimientos de este perfil. Y bueno, aquí tenéis una captura de tanto los criterios que abarcaban ellos para hacerlo o en el centro o en el CESUR, y luego aquí abajo la estadística de 3 centros tutorizados, que en este caso son los que nos muestran aquí, y cuántos procedimientos se hicieron en el CESUR y cuántos procedimientos se hicieron en el centro que ellos finalmente tutorizaron. Otro tema a tener en cuenta es el tema de la hipertensión pulmonar tromboembólica recurrente tras una angioplastia, y ellos analizan su serie y hablan aproximadamente de un 6%. Y lo único que hay que tener muy en cuenta, aquellos pacientes que tengan catéteres permanentes, sobre todo con derivación ventricular, aquellos pacientes que estén anticoagulados de forma subóptima, hacen algún comentario de posible mayor riesgo en pacientes de trombosis con DOACs versus antagonista vitamina K. Eso lo discutimos luego si queréis, pero la evidencia que la sustenta es bastante débil. Y obviamente, ¿cómo se manejaría en el caso de identificar una recurrencia? Pues se podrían reprogramar entre 4 y 5 sesiones adicionales con una optimización de la anticoagulación. Ahí se insiste que si el paciente estaba con antagonista vitamina K, añadimos aspirina, y si estaba con un anticoagulante de radiación directa, pasaríamos a antagonista de vitamina K. Y luego, si el paciente tiene catéteres, pues retirarlo cuando sea posible. Y hacer obviamente un seguimiento a largo plazo de este perfil de pacientes para ver cómo evolucionan estos pacientes. Probablemente, si han tenido una recurrencia tras una angioplastia, deben de seguirse a medio o largo plazo. ¿Cuáles son los mensajes que nos debemos llevar a casa según este caso clínico? Bueno, que la disnea posembolia tiene que revisarse y tiene que estructurarse muy bien, tanto desde atención primaria como desde especializada. Y obviamente hay que hacer una evaluación sistemática de los pacientes, sobre todo a los 3-6 meses del episodio agudo. En cuanto a las pruebas diagnósticas, como hemos dicho, la gamografía es la prueba de elección, es la prueba más sensible, y la ecocardio nos debe de ayudar en esa toma de decisión. Hay que hacer un manejo multidisciplinar, tener un buen protocolo en el centro y con los centros que hay alrededor para mejorar e implementar mejor este tipo de herramientas. Y tenemos que decidir y implementar muy bien unas consultas de seguimiento a largo plazo para hacer un seguimiento funcional y hemodinámico cuando corresponda. Eh, y obviamente tener en cuenta que un seguimiento inadecuado de este perfil de paciente redunda en un diagnóstico tardío de estos pacientes, lo que va a implicar una mayor morbimortalidad y un incremento de coste sanitario. Esta es la bibliografía en la que se sustenta el caso clínico, y si queréis pasamos a la fase de discusión. Muchas gracias. Queráis lanzar al chat, os animo a hacerlo. Y también cualquier pregunta de mis otros dos compañeros, de Alberto o de Olaya, pues por lo tanto también es bienvenida. Si queréis, voy a empezar por la primera, ¿vale? Luis, como gran experto en trombosis, iba a dedicar las dos primeras preguntas, una con respecto a lo que hemos hablado o lo que has comentado de la anticoagulación oral en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Porque cada vez estamos teniendo más pacientes anticoagulantes directos después de un embolismo pulmonar y que acaban desarrollando la complicación y que vienen con un anticoagulante directo. Y las guías hasta ahora, debido a que la experiencia
del día a día, porque obviamente es una enfermedad rara, te seguían diciendo de que de inicio plantear el Sintrón en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sobre anticoagulantes directos. Pero esto está cambiando, es decir, ya tenemos más datos o puedes darnos más datos sobre los anticoagulantes de acción directa en estos pacientes en lugar del Sintrón, que todos sabemos todos los riesgos, complicaciones y coñazo que puede ser. Sí, bueno, la pregunta es muy relevante. Mira, yo está revisando la evidencia que lo sustenta. Hay 2 ensayos clínicos, sobre todo uno con edoxaban, pero el número de pacientes que incluye es ínfimo, es muy pequeño, son veintitantos pacientes. Entonces, claro, si tú quieres demostrar que no hay diferencia entre 2 fármacos, pues haz un ensayo clínico con muy pocos pacientes y no vas a encontrar nada. Realmente, ese ensayo clínico tiene poco sustento, creo que es Kabuki, como se llama el ensayo clínico, y luego hay una cohorte de seguimiento de pacientes con rivaroxaban frente a pacientes seguidos con antagonista de vitamina K. Ellos tampoco encuentran diferencias. Lo que sí es cierto es que si realmente este tipo de fármacos incrementasen la probabilidad de tener hipertensión pulmonar tromboembólica crónica por un control o por una mala recanalización de los trombos, la incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica habría crecido en los últimos años, porque quitando España, que no están financiados, en el resto de Europa y el resto del mundo lo están usando y son millones de pacientes tratados. Sí que da la sensación, y probablemente en la guía próxima, la recomendación vaya a favor de cualquiera de las 3 opciones que serían, rivaroxaban, edoxaban o antagonista de vitamina K, en el caso de que no se publiquen, datos de otras cohortes nacionales de aquí a que se publique la guía. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, hay pacientes que, como tú bien dices, los tenemos con Sintrón y que tienen un TTR muy malo. Entonces, muchas veces los castigamos a que sigan con síndrome porque no queremos que pasen a un ACOT y realmente estamos haciendo un tratamiento subóptimo del paciente. Entonces, desde el punto de vista de recurrencia, estamos hablando de 200 pacientes con procedimientos, son un 6%, son muy pocos. eh, es difícil cuantificar cuánto se debe a que estén maltratados o a la propia idiosincrasia de la patología del paciente. O sea, el paciente habría que ver cuántos de ellos, y no en alguna de estas series no hay datos, son síndrome antifosfolípido o son un lupus en estado activo, y entonces en este caso, pues bueno, pues habría que optimizar y entonces sí incorporar la aspirina. Eh, Esa sería un poco la reflexión a hacer. Pero ensayos clínicos de grandes magnitudes en este perfil no hay, y yo creo que no tiene pinta o no tiene visos de haberlo de aquí a un futuro. Bueno, pues yo me sigo. Otro punto de mensaje que me parece también que ha sido muy relevante es el correcto seguimiento tras un tromboembolismo pulmonar. Es decir, el que el paciente haya tenido una hospitalización por la tromboembolia pulmonar, no nos podemos olvidar de que hay que hacer un seguimiento para poder detectar precozmente las complicaciones que pueda haber. Y de ahí de que este paciente tenía una sobrecarga del ventrículo derecho en el momento agudo. ¿Qué piensas de no solo al sintomático? ¿Piensas que aparte del paciente sintomático habría que hacerle ecocardio de seguimiento para el despistaje de hipertensión pulmonar a algún otro perfil de paciente diferente que no solo sea por disnea? Por ejemplo, que en este caso haya tenido sobrecarga del ventrículo derecho en un momento agudo. Sí, a ver, si uno mira las guías, es verdad que en la parte en el suplemento, en los comentarios que nos toca o que nos dicen, marcan una serie de lo que se llaman factores de riesgo, factores predisponentes a tener en cuenta. Bajo mi humilde punto de vista, esa lista es demasiado extensa, pero Mm. sí, yo analizaría muy de cerca, uno, pacientes con altísima carga trombótica, son pacientes con un TEP de alto riesgo fibrinolizado, ese paciente hay que seguirlo de cerca y probablemente se merezca una ecocardio de seguimiento. Aquellos pacientes en los que en el TAC se sugiere, porque aquí muchas veces hay que tener cuidado esto de que en el TAC se ve hipertensión pulmonar, bueno, se sugiere porque luego esperar a que se normalice. Pero aquellos pacientes que nos dicen que hay hallazgos radiológicos claros de hipertensión pulmonar previa, esos pacientes se deberían hacer una ecocardio de control porque hay un editorial, un original que se ha publicado ahora hace poco de un grupo holandés donde habla que el 25% de los pacientes que ellos evalúan en la consulta de TEP, cuando miran retrospectivamente, ya tenían hallazgos en la fase aguda de que ya había una tromboembólica probable. Entonces, hay que estar muy encima. El radiólogo cada vez lo tenemos mejor formado y tiene una visión más estructurada. Tenemos unos signos claros que tiene que ver. Si un radiólogo nos indica que hay signos de hipertensión pulmonar,
habría que hacer un ecocardio. Y aquellos que ya estén diagnosticados de una enfermedad autoinmune, sobre todo lupus o de un síndrome antifosfolípido, sabemos que estos pacientes con más probabilidad pueden desarrollar la enfermedad y hacer un ecocardio en el seguimiento nos puede diagnosticar al paciente de forma precoz. Sí. Bueno, si Alberto o Laia queréis intervenir, lo podéis hacer. Si no, yo voy a seguir, ¿eh? Un poco, no voy a soltar a Luis todavía, ¿eh? Alberto. Roberto, yo sí que me gustaría hacer una pregunta si puedo, pero no tengo acceso a lo del vídeo porque lo tengo bloqueado. Bueno, por lo Vale, menos vale. habla. Tienes permiso para hablar. Mi pregunta, Luis, con respecto al caso, la hemodinámica que presentas al diagnóstico de la hipertensión pulmonar, claro, cumple criterios de hipertensión pulmonar con la definición actual por el punto de las resistencias. ¿En algún momento os planteasteis o se planteó ampliar un poco más el estudio etiológico de la hipertensión pulmonar, explicando que toda fuera debida a la embolia pulmonar crónica? Lo digo porque, bueno, era una mujer joven, ¿no? 66 años, si no me equivoco, Sí. pero con mucho antecedente de cardiopatía, de familiar, ¿no? Sí, bueno, ella no tenía ningún factor de riesgo cardiovascular, o sea, el antecedente de ella no lo había. Nosotros inicialmente, lo que más nos llamaba la atención, y ahí entramos en la subjetividad de la disnea, ¿no? Porque otros síntomas le puedes echar con menos cuenta. Esta paciente es una paciente relativamente sedentaria. Cuando la vi inicialmente en la consulta, comentaba que tenía cierta disnea, pero yo he de reconocer que, bueno, le pedí la ecocardio, pero sobre todo, mira, se le voy a pedir para verás cómo es normal, ¿sabes? Porque la paciente ya estaba casi en la misma situación que tenía antes. Era una paciente relativamente con una movilidad, bueno, salía a la calle pero relativamente poco, no hacía mucho ejercicio. Entonces, es difícil cuantificarlo. En el resto de valoración llamaba la atención que la espirometría era rigurosamente normal, la valoración cardiovascular tampoco había ningún hallazgo y es verdad que, como tú dices, era muy limítrofe y de hecho cuando nosotros planteamos el caso al 12 de octubre, bueno, al final se acabó planteando angioplastia, pero veíamos que, bueno, funcionalmente lo mismo no tenía por qué mejorar mucho más. Y llamó la atención que desde que se inició hasta la valoración, el inicio del río Ciguat, cambió drásticamente la sintomatología. Por eso digo muchas veces el tema de yo no sé si camino poco porque ya me ahogo y como me ahogo camino poco. Entonces, le echamos muchas cuentas o pensamos que esa disnea es o que ese sedentarismo es porque la paciente no se quería mover y probablemente se movía poco porque ya había una disnea previa a la que echábamos poca cuenta, ¿no? Un punto clave, que me pasa un poco también por delante, es que desaturaban el esfuerzo. Es decir, en el test de la marcha, que da 462 metros, que podía ser razonable, pero desaturaba. Eso, También te puede hacer un punto más a favor de que tenemos que hacer algo, ¿no? eso. Sí, Hola, sí, ya. A mí me gustaría preguntarle a Luis, vosotros que sois pioneros en la rehabilitación en el ámbito de la embolia pulmonar, en estos pacientes que se van a someter a un procedimiento, ¿qué tipo de rehabilitación recomendáis? Pues mira, esa es muy buena pregunta. Aquí tenemos dos perfiles de pacientes. Tenemos tres perfiles de pacientes. Tenemos un perfil de paciente que no quiere venir al hospital, tenga lo que tenga, o por dispersión, o porque tiene poco soporte familiar, ¿vale? O directamente por iniciativa propia de, bueno, yo intentaré hacer algo en mi medio habitual. Y luego tenemos del paciente que se evalúa, que lo ve Pilar Cejudo en el gimnasio. Tenemos una parte de telerehabilitación, que se hace un programa un poquito dirigido en domicilio, y hay otro que se hace en el hospital. Eso es verdad que lleva como tú bien sabes, lleva relativo poco tiempo, pero es verdad que nosotros lo valoramos casi siempre en pacientes con clase funcional 3. Es verdad que en pacientes como ella a veces lo planteamos, pero es lo que te digo, el paciente se ve que ha mejorado un poco, pero que la situación está lejos de anterior y ella en un principio no quería, el planteamiento era, bueno, voy a intentar a ver si nos movemos un poquito más y vemos cómo vamos. Pero sí es verdad que de inicio hay que tenerlo más en cuenta y sobre todo en este caso, que de hecho me pasó a mí, intentar evitar el sesgo de esta señora ya como está gordita y se mueve poco, pues probablemente no va a ser nada y va a ser todo por la obesidad. Que bueno, luego nos encontramos que forma parte del 97% que no tiene hipertensión pulmonar trombólica crónica. Pero hay que tener cuidado porque acaba saltando algún paciente con esta patología y es mejor verlo en una fase precoz que no dentro de 2 años que esté en clase funcional 4 y encima tengamos que echar un vistazo atrás de la historia clínica y nos demos cuenta que se nos ha escapado, ¿no? Yo, por no dejarte, Luis, voy a dos mensajes más, no hay preguntas de momento. Uno, hemos hecho hincapié en la terapia puente. La terapia puente a día de hoy, hasta que no se ha evaluado por un equipo multidisciplinar, todavía no está
digamos, avalada porque no hay ensayos, etcétera, pero todo el mundo sabe que el mundo no es perfecto. Lo que queremos, el mensaje que yo quería lanzar con la terapia puente es que sabemos que el mundo no es perfecto y tardamos y a lo mejor es necesario usarlo. Seguramente lo es, pero que no retrase el derivar al paciente para al equipo multidisciplinar, porque cuando otros estudios, cuando se miran los registros, a veces ponemos el tratamiento y dejamos ahí el paciente a ver cómo va y no se manda. Y eso es lo que hace que pueda ser un retraso, pero incidir en que se haga a la vez como se ha hecho me parece un dato a señalar como buena práctica y del que aprender. Y el segundo, y con eso voy a terminar, la angioplastia consume recursos, muchos. Hay muchos pacientes, es decir, son inoperables, pero hasta probablemente de todas las trombólicas crónicas un 40% acaban en angioplastia, un 50% cirugía, un 40% angioplastia aproximadamente, y son 5 procedimientos por paciente con un consumo de recursos muy importante y no da el centro experto para más, ¿no? Y ahí está el programa de tutorización. Nosotros lo hemos vivido en Huelva muy satisfactoriamente y me gustaría saber vuestra opinión de cómo lo vivís como un hospital más grande que probablemente en Andalucía, que somos como un pequeño país dentro de España, digo por tamaño y número de habitantes, que es el principal. Eh, ¿Cómo estáis viviendo esa tutorización? ¿Cómo se está un poco llevando o en el día a día un poco de la unidad? Porque yo creo que es algo positivo y me gustaría saber un poco vuestra opinión. Sí, no, no, muy pertinente. Bueno, antes de eso, yo quiero sobre todo la otra parte, que es la que me costó encontrar evidencia, porque como tú dices, hacemos un poco lo que hace el 12 de octubre, sobre todo la desescalada del tratamiento. O sea, muy bien lo que tú dices. De primera, hay que, si el paciente es valorable, derivar y titular. Yo creo que eso es fundamental, si el paciente lo requiere. Y luego el problema que veo yo es en la desescalada, ¿no? Cuando teníamos al paciente con ligera hipotensión, dice, bueno, ¿cómo de rápido bajo? A ver si me voy a pasar de rápido o a ver si se la estoy bajando muy lento. Bueno, el cómo se hace la desescalada después de la angioplastia, es verdad que en algunos documentos pone retirada, pero no pone exactamente cuánto. Igual que hay un documento de titulación y que dice cómo se tiene que poner cada uno de los fármacos de hipertensión pulmonar, lo ideal sería tener algún documento donde quede claro cómo se disminuye. Y luego cómo está funcionando la tutorización, bueno, encantados con Madrid, pero como tú bien has dicho, está muy sobresaturado. O sea, nosotros cuando se planificó, claro, uno quiere siempre lo mejor, rápido y ya. Entonces, claro, cuando dice, vamos a tutorizar, y dice, bueno, puedes venir 2 veces, yo qué sé, o 2 veces a la semana durante 3 meses, y entonces tutorizamos. Y es cierto que bueno, tienen una sobrecarga muy importante, que prácticamente vienen sin recursos, que todo depende de la buena voluntad de Maite y del equipo que tiene. O sea que, pero es verdad que llevamos todo el año 2025 para la tutorización. Probablemente algunos centros que fueron tutorizados hace más tiempo, probablemente se pudieron tutorizar algo más rápido. La experiencia es muy buena, los cardiólogos están muy contentos en el centro, pero es verdad que ahora entramos en una fase probablemente en diciembre que sí vengan en varias ocasiones, probablemente venga ella aquí un día y luego nuestro cardiólogo vaya allí otros 2 días para terminar de hacer la formación. O sea, contentos sí, pero es verdad que cuando quiere uno implantar una técnica en algún sitio la quiere rápido. Pero bien, Sí, y bien, bien. encima que los recursos, como dices, son limitados porque Claro, porque claro, bien un soporte externo no existe para esto prácticamente. eso. Así que la desescalada va a ayudar los cateterismos. Como le tienen cada vez que le hagan una angioplastia, le van a hacer un cateterismo. Ahora vas a saber cómo está con 1,5. Si con 1,5 está bien, pues te vas a seguir animando a seguir. Si con el 1,5 no está bien, pues te vas a tener que animar a subir, ¿no? O sea que eso es verdad que no va a servir. Bueno, yo creo que te dejo, Luis, y vamos a seguir con la siguiente ponente, la doctora Castro, del Hospital de Lugo. También es compañera a nivel del área de circulación pulmonar y referente dentro de su unidad de hipertensión pulmonar. Y vamos a hablar de otro caso clínico, como veis, un poco fuera de las guías. Hemos hablado terapia puente, tutorización de la angioplastia, anticoagulantes, qué tipo, así que vamos a seguir por ese lado. Doctora Castro, Olaya, cuando quieras. Muchas gracias. Recibimos a una paciente de 54 años que consulta por disnea. Es una disnea de mínimos esfuerzos que es más acusada en los últimos días, aunque ya la relata desde hace unos años. Además, también tiene síndrome de endopnea y opresión torácica. También nos cuenta que tiene edemas en extremidades inferiores. Respecto a los antecedentes personales,
llama la atención una neurofibromatosis tipo 1, así como el tabaquismo. La neurofibromatosis condicionó una cifoscoliosis que requirió a los 14 años una intervención quirúrgica. Es profesora y no toma tan ámbitos clínicos. Por favor, sigue. Los hallazgos exploratorios nos muestran una paciente con estabilidad hemodinámica, pero muy taquicnímica y con un método de trabajo respiratorio muy relevante. También tiene datos de sobrecarga de estado congestivo. Por favor, siguiente. La paciente la recibimos en un centro privado. Les muestro las imágenes del TAC y en dicha institución diagnosticaron una embolia pulmonar sobre una probable hipertensión tromboembólica crónica. También identificaron datos del enfisema pulmonar centroacinar difuso. Además, en la aurejuela derecha se objetivaba un trombo y las cavidades derechas mostraban datos de sobrecarga. Sí, por favor. La gasometría, hecha con una fracción inspiratoria de oxígeno del 40% de 0,4, la verdad es que mostraba un gradiente alveolar que pocas veces vemos, superior a 180 milímetros de mercurio. Y la PAFI era leyente, 164 milímetros de mercurio. El resto de pruebas funcionales se las mostró a continuación, pero por supuesto se hicieron una vez que la paciente estaba estabilizada. La distancia en el test de marcha fue inferior a 200 metros y es muy desconcertante que sufre hipotensión al final de la prueba respecto a la tensión inicial y tuvo una parada por disney. Siguiente, por favor. La espirometría fue amodina y la difusión estaba gravemente afectada, era inferior al 30%. Les muestro a continuación la siguiente diapositiva. Los hallazgos, por favor, siguiente. Los hallazgos ecocardiográficos en los que se apreciaban datos de sobrecarga muy importante con una presión sistólica de actividad pulmonar estimada superior a 60 milímetros de mercurio y una cava que tampoco colapsaba, estaba diáfana. Los hallazgos del electro también eran en sintonía con el cardiograma, con datos de sobrecarga derecha, tenía un S1 y 3, y también les muestro el NT-proBNP, que era superior a 6.000 picogramos mililitro. Por motivos de espacio, pues he incluido aquí el estudio de hipercoagulabilidad que ha mostrado un factor 8 elevado por encima de 200. Sin ver a prescribir mejor. Bueno, establecimos los diagnósticos de una embolia pulmonar de alto riesgo por el PSI simplificado, disfunción ventricular derecha con datos de sobrecarga muy importante y una hipertensión muy probablemente tromboembólica crónica a la espera de completar los 3 meses de anticoagulación, aunque las guías por la gravedad pues, a veces dicen que no es necesario esperar este tiempo. Estos diagnósticos se acompañaban además de la insuficiencia cardíaca de la derecha, la insuficiencia respiratoria tan terrible que hemos mostrado, un enfisema pulmonar que se ha asociado a la neurofibromatosis tipo 1, tabaquismo, y a continuación les muestro el esquema terapéutico. Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Iniciamos tratamiento con heparina de bajo peso molecular, con quinzaparina según peso. Y al cabo de un mes se cambió a lixiana en una dosis de 30 miligramos cada 24 horas porque la paciente estaba en menos de 60 aquí. Además, se instauró el ámbito diurético con fluoxamida, espironolactona y el tratamiento pertinente para el enfisema. Con las recomendaciones de vacunación, por supuesto. Siguiente diapositiva, por favor. A los 3 meses pudimos llevar a cabo el cateterismo derecho. Como les muestro, la presión arterial pulmonar media era de 54 milímetros de mercurio, la presión auricular derecha, así como la presión de enclavamiento pulmonar eran normales. Tenía un gasto cardíaco muy bajito, de 2,6 litros minuto, un índice cardíaco terriblemente disminuido por debajo de 2 y muy llamativas las resistencias vasculares. Yo pocas veces he visto las resistencias vasculares tan elevadas, superiores a 15 unidades Q. La compliance pulmonar estaba por debajo y la saturación de penosa, del oxígeno en la arteria pulmonar fue de 58%. Siguiente diapositiva.
Ante estos hallazgos, se decidió, en paralelo a la vez que se comentaba con el Centro de Referencia Nacional, con el 12 de octubre, con vistas a valorar intervencionismo, se comentó también por la unidad de trasplante pulmonar, por la gravedad también, y se instauró, aunque sabemos, como han expresado nuestros compañeros previamente, que la doble terapia puente no tiene evidencia, era mandatorio intentar mejorar la situación de nuestra enferma desde cualquier cirugía. La verdad es que en nuestro hospital no nos autorizaron a iniciar tratamiento con Progressiva y Macitentan, que habrían sido los fármacos que me hubiese gustado iniciar, y se inició tratamiento con Tadalafilo y Ambrisepa. Siguiente diapositiva. En paralelo, también la unidad experta de neurofibromatosis evalúa a la paciente. Se confirmó la mutación genética en heterocigosis y le hicieron una densitometría ósea, que creo que es relevante con vistas a las consideraciones que implica para la trombondarterectomía, que mostró, ¿no?, la osteoporosis, y se eligió risedronato semana. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, sabemos que la neurofibromatosis se asocia a tumores, ¿no? Estamos hablando de pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con comorbilidades. Tenemos una paciente con una neurofibromatosis. Hay muy poquitos casos descritos en España con neurofibromatosis. En el momento en el que diagnosticamos a esta paciente, en el 12 de octubre, tenían 6 casos. Y la verdad es que fue en el propio 12 de octubre donde identificaron el melanoma. Tenía 2 melanomas que se pudieron hacer cintoexéresis en su centro, y luego se ampliaron los bordes en nuestra institución. Y también apareció en el contexto de una anemia, siguiente diapositiva, por favor, un tumor ginecológico, una neoplasia ginecológica, que requería un abordaje diagnóstico y probablemente terapéutico. Tenemos una paciente con una hipertensión tromboembólica grave, una hipertensión pulmonar que además puede tener componente grupo 3 por el enfisema y grupo 5 por la neurofibromatosis, ¿no? Entonces, es muy peligroso someter a una paciente a una intervención quirúrgica con esas resistencias, porque nos puede hacer un fracaso ventricular derecho. La simple inducción anestésica puede desencadenar un fracaso ventricular derecho y conllevar la muerte. Entonces se hizo, la verdad, que una sesión conjunta con los servicios implicados, tanto de nuestro hospital como del Hospital de Madrid, y se consideró lo más seguro por parte de los ginecólogos hacer la intervención en Madrid con los anestesistas expertos en atención a los pacientes con hipertensión pulmonar trombocólica crónica y también hipertensión arterial. Y fue el motivo de que la cirugía se hiciese ahí. Inicialmente se pensó que era un tumor de alto grado, pero afortunadamente fue un tumor seroso de bajo grado, y se decidió en el acto quirúrgico proceder solo por la afectación que tenía en contacto con las asas intestinales, hacer solo abordaje diagnóstico y hacer en un segundo tiempo, después de una trombondarterectomía. Esta decisión se tomó en quirófano con los expertos allí, creo que es relevante remarcarlo. Hacer en un segundo tiempo, después de una trombondarterectomía, el abordaje de equipo. Y siguiente diapositiva. Es lo que hemos hecho, ¿no? Ante el riesgo quirúrgico, se decidió esa trombondarterectomía que les comento, que les muestro en la siguiente diapositiva, por favor. Se llevó a cabo hace 15 días. Fue necesario la suspensión del risedronato por la esternotomía, y la paciente también durante este periodo pues, ha recibido rehabilitación. Como lo decía el doctor Jara Palomares, y trascendencia llevar a los pacientes en las mejores condiciones al intervenciones. Vale. Y para finalizar, les muestro la última diapositiva y así ya procedemos a la discusión. Pues me gustaría añadir al esquema clásico que conocemos, ¿no?, de abordaje de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pues la trascendencia que tiene el tratamiento de las comorbilidades y también, por supuesto, la greomeditación. Muchísimas gracias. Bueno, quien diga que este caso está dentro de las guías clínicas, favor, lo ponga en el chat o donde quiera, porque es que, o sea,
Estamos hablando de una paciente con una hipertensión pulmonar trombólica crónica que ya en el TAC inicial tenía unos defectos centrales que hacían pensar en ese TEP crónico y en una situación pésima, como dice, hemodinámicamente gravísima, en el que se añaden 2 tumores y que hay que decidir qué operas antes, uno u otro. O sea, es que quien lo tenga que levante la mano, ¿no? Pero bueno, y encima con comorbilidad, porque tenía enfisema con agujeros en el pulmón, aunque no había obstrucción bronquial y su neurofibromatosis. O sea, es que decisiones complejas a cada paso que se iba dando. Entonces, yo la verdad es que no sabría ni por dónde empezar. Si queréis Luis o Alberto alguna, y si no me lo invento por dónde empiezo, ¿eh? Sí. Lo han resumido genial. Pero vamos, que puedo empezar, si no, por ejemplo, si en el 12 de octubre o en el centro de referencia es una paciente en clase funcional 3-4 grave hemodinámicamente, incluso ponerle una prostacyclina subcutánea como terapia puente a todo lo que se le viene encima, porque es que le ha pasado un camión por encima a esta señora. Sí que se contempló la posibilidad de poner una prostacyclina. Lo que ocurre es que la paciente mejoró con el tratamiento vasodilatador, con el oxígeno, mejoró mucho, al dejar así como con los diuréticos, y la verdad es que se estimó oportuno evitar y añadir, pues claro, el paciente va con su mochila de oxígeno, ya estábamos un poco preocupados también por el componente tipo 3, la posibilidad del tipo 5, el impacto que podía tener, y se decidió operar con la doble terapia. Vale, vale. Luis, dale. Sí, bueno, yo lo primero, enhorabuena, yo creo que el caso es un caso espectacular. Yo la pregunta sobre todo deriva, a modo de pregunta, sobre todo para ti y reflexión un poco para todos, el problema que tenemos ahora con las combinadas es que no sabemos cuantificar cuánto depende de quién, ¿no? Porque como tú dices, planteas un tratamiento que la comisión te rechaza, pero luego te planteas ponerle una bomba. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Una paciente que tiene una espirometría normal y que en el TAC te dicen que hay enfisema, pues sí, bueno, a lo mejor algo de enfisema hay, pero espirométricamente normal, no sé, sería más grupo 1 y luego el grupo 5 de la neurofibromatosis. ¿Le influye o no le influye? Yo no sé muy bien si vosotros reflexionasteis si merecía la pena catalogarla a ella como de 3 grupos diferentes o decir, mira, es un grupo 1 y ya está. Bueno, pues bueno, en este caso grupo 4, perdón. Digo, perfectamente, sí. En este caso, el trombo era tan importante la carga trombótica era tan relevante que en el 12 de octubre fueron a por él. Yo tenía dudas de que, claro, además cuando apareció el tumor ginecológico, yo dije, madre mía, la van a turbar. Y no, fueron la verdad es que muy valientes y estamos muy agradecidos porque pensamos, claro, la paciente requiere oxígeno a 6 litros para la deambulación antes de la intervención y aún así camina menos de 200 metros y hace una parada y sigue hipotensa. Entonces, lo que tú dices, la tipo 3 no justifica el cuadro, aunque el enfisema era difuso y vemos con mucha frecuencia espirometrías normales con el enfisema extenso, difusiones tocadas difusión menor del 30%, que no sabes qué es hipertensión, que es enfisema. En este caso, una ergospirometría, tal como estaba desde 6 minutos, nos pareció prohibitiva, que nos hubiera gustado hacerla y a lo mejor nos hubiese ayudado también a ver si había más problema respiratorio o cardíaco. Pero yo creo que fueron valientes abordando la parte tromboembólica que tenía potencial solución. Era un trombo central y realmente fue el motivo de ingreso que condicionó el fallo inicial. Siguiendo con el trombo proximal, y contiene 2 tumores añadidos, podríamos plantearnos también, ya que es una paciente protumoral o queramos llamarlo, en el diagnóstico diferencial del sarcoma de la arteria pulmonar como causa improbable, a veces de obstrucción de arteria pulmonar. Sabemos que la más frecuente es la tromboembólica crónica, pero también hay casos de sarcoma de arteria pulmonar que la puede simular. ¿Se planteó ese posible diagnóstico diferencial o se llegó a hacer un PET y en el PET se pudo ver que tuviera baja captación? Pues sí que se contempló, porque en nuestra institución hemos tenido 2 casos y la verdad es que nosotros dijimos, ¿qué ocurre? Esta paciente tenía trombos en la aurícula derecha y nos parecía
menos probable, ¿no?, que fuese un angiosarcoma que una hiperreacción que puede ser embólica crónica. Entonces, por eso, la verdad es que no se hizo, no se llegó a hacer. Y bueno, la anatomía patológica del trombo imagino que estará a punto de llegar. Si todo lo como coopera te diría, Sam, no, o sea, hace 2 semanas no nos puedo ofrecer los datos, pero si hubiese cualquier circunstancia, la carga, tumoral de la paciente es tremendo. Siguiendo, si en el momento no sigue sin haber, por lo menos a mí no me llegan preguntas al chat, es verdad que se ha hecho la cirugía recientemente, pero una pregunta que viene a colación un poco es del seguimiento postquirúrgico, ¿no? Quiero decir, de hablar, como ya hemos hablado en el anterior caso, cuándo vamos a hacer el cateterismo de seguimiento y si presenta todavía hipertensión pulmonar residual, plantearnos qué posibilidades terapéuticas pueda tener. No sé, Olaya, qué tenéis pensado ya al respecto, aunque sé que pueda quedar un tiempo para ello, ¿no? Sí, y en este caso con la complejidad añadida de que ahora tenemos que ir a por la cirugía ginecológica antes de... Ya tenemos que ver que esté estable después de que esté en condiciones de hacer la cirugía ginecológica, y una vez que se haya hecho la cirugía ginecológica, ir al cateterismo de revisión y plantear pues si persiste la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y nos parece que tiene componente de tromboembolia, tromboembólica crónica persistente, pues habrá que pedir biosiguat en este caso, sin ninguna duda. Sí, porque Olaya, ¿podrías repetir? Es que no me acuerdo muy bien el timing, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde el TEP ahora a la tomandaterectomía? Pues un año. Y lo que tú has mostrado ahí ha sido la gráfica de la disminución del NT-proBNP probablemente postquirúrgico, ¿no? No, el NT-proBNP fue inicial. Inicial tras el doble tratamiento, tras la doble terapia. Exacto. Vale. Y Alberto, ¿algún comentario? A mí me llama mucho la atención que lo ha subrayado además ella muy bien, el tema de la diferencia de oxígeno tan elevada de este paciente, claro, con un enfisema. Me parece que es una cosa también a revisar y evaluar cuando vuelva a la consulta, ¿no? Con ya la intervención hecha, porque, claro, ese es un caso, la verdad es que muy bonito y que perfecto para los desafíos de la hipertensión pulmonar, ¿no?, que se titula la mesa, ¿no? Porque desde luego que es complejo a más no poder. En cierta medida lo presenta los casos tan multifactoriales que vemos en la consulta, pero por otro lado con un componente claro, ¿no?, de embolia crónica, influyendo en la hemodinámica que pues muy favorablemente pues al final no ha condicionado negativamente el poderse hacer la cirugía, porque uno a priori hubiera pensado que era un caso no operable, ¿no? Y afortunadamente pues parcheando todas las circunstancias que evidentemente influían negativamente, pues se ha podido llevar a cabo la cirugía y para esto yo creo que es clave, ¿no?, la experiencia de los centros como el 12 de octubre. Muy didáctico. Desde luego, si no se opera, se muere. O sea, está muriéndose la señora, como quien diría, a chorros, ¿no? Pero desde luego, yo creo que refleja otro dato muy importante, igual que con el anterior caso. No solo es la importancia del centro experto, sino el trabajo en red del centro experto con otros centros. Quiero decir, estamos hablando de que Olaya trabaja en Lugo y que probablemente esta paciente o es de Lugo o de alrededores, pero su distancia al 12 de octubre o a Madrid o a Barcelona, que es el otro centro sur que tengamos, sea de mínimo 6 horas o más de distancia. Y ese trabajo en red con los centros locales y que ahí participemos gente experta como sois vosotros es esencial, y yo creo que es otro de los mensajes a llevarnos, ¿no?, de todo esto. Pero bueno, caso espectacular, como quien dice, y me alegro de que es un caso también fuera de las guías, ¿no? Así que, bueno, pues vamos, si no hay preguntas, que sigue sin haberlas, y me hago un monólogo. El siguiente ponente es el doctor Alberto García,
incluso más joven que yo. También es coordinador del área de circulación, fue coordinador de nuestra área de circulación pulmonar en SEPAR y desde luego lleva una alta experiencia tanto en tromboembolia pulmonar como en la hipertensión pulmonar, ahora desde el Hospital Dr. Peset de Valencia. Así que, sin quererlo, SEPAR ha hecho un triángulo: Sevilla, Valencia y Galicia. Parece que es un triángulo perfecto a nivel nacional y ahora, doctor García, Alberto, todo tuyo. Muchísimas gracias, Alberto, por la presentación. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Si me podéis confirmar. Sí, bueno, Sí, se ve. Sí, sí. muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores de esta actividad tan interesante, ¿no?, que se ha propuesto desde SEPAR. Para mí es un lujo poder participar de esta actividad, que desde luego que estamos viendo cómo nos permite ver dudas comunes de manejo en escenarios donde probablemente no manejamos un grado de incertidumbre superior al habitual. Y nada, voy a terminar yo esta mesa dedicada a la parte de tromboembolia pulmonar crónica, ¿no? El caso que yo les presento es el de una paciente de nuestro centro. Es una mujer de 72 años, como les muestro, hipertensa, con una obesidad ligera, sin hábitos tóxicos. Tampoco veíamos o identificábamos comorbilidades previas muy destacables, quizás una historia de varices. La paciente contaba que tenía 2 hijas sanas, pero también nos refería que uno de sus hijos había fallecido a los 30 años de una muerte súbita. Indagando un poco más en esa cuestión, nos contaba que se había descartado lo de la embolia pulmonar, sí que nos lo contaba la mujer. Bueno, ya estaba jubilada con 72 años, pero había trabajado en una condición de metal. Yendo al cuadro clínico de la paciente, aquí les muestro cronológicamente la historia de la paciente, que consultó inicialmente realmente en mayo del 2024 en su médico de cabecera. Y contaba entonces pues una disnea de esfuerzos que presentaba desde hacía un año, que le limitaba a la hora de hacer esfuerzos de una moderada intensidad y que esto contaba no le sucedía anteriormente. De hecho, pues se trataba de una mujer, pues como comentaba Luis en su caso, una mujer muy activa, completamente independiente y pues con una vida social, de hecho, bastante activa, que ya nos gustaría a otros también. Bueno, el caso es que su médico de cabecera le solicitó por esta cuestión de la disnea o radiografía de tórax, que resultó normal, y nos la derivó a neumología para proseguir con el estudio de la disnea. Sin embargo, pues antes de acudir a la cita con neumología, la paciente acabó consultando en urgencias realmente de otro centro, no de nuestro centro. Le pilló geográficamente en otro lugar y consultó allí porque empezaba a notar pues, que había aumentado significativamente su disnea en los últimos días. Lo contaba de una forma más o menos brusca, con palpitaciones, mareo, incluso una hinchazón de la pierna derecha, que todo esto no lo refería previamente. Cuando llegó a urgencias la paciente estaba algo hipotensa, con una taquicardia ligera, a pesar de que hay que decir que la mujer tomaba beta-bloqueantes con una saturación del 95% de aire ambiente. Y ante la sospecha clínica que creo que se pueden imaginar, con un TIMER-AD bastante elevado, con biomarcadores también cardíacos elevados, se le realizó una SUETAC que confirmó la presencia de defectos de bioplección con un trombo, como ven, acabado en la propia bifurcación de las arterias pulmonares, con extensión de los coágulos hacia arterias lobares. Incluso vemos afectación de segmentarias en ambos pulmones y también, pues muy importante, signos de disfunción del ventrículo derecho con un cociente VD-VI, como ven, claramente superior a 2. También se le hizo paralelamente una ecocardiografía a pie de cama que evidenciaba datos de disfunción del ventrículo derecho y que informaba de hipertensión pulmonar significativa durante esta fase aguda de la embolia de pulmón. Y por último, bueno, pues también se le confirmó una ecografía doble de las piernas con la presencia de una trombosis proximal en la pierna derecha. Así pues, ante el diagnóstico de una embolia de pulmón con inestabilidad hemodinámica, se le decidió administrar alteplasa como terapia fibrinolítica y posteriormente pues, la paciente evoluciona favorablemente en el hospital de donde se encontraba y se le pudo dar de alta a su domicilio con un tratamiento anticoagulante sin mayores complicaciones.
Se decidió, en este caso de la paciente, una anticoagulación en principio indefinida, ya que no se identificaban ninguno de los factores de riesgo reversibles clásicos, además de pues también considerando la gravedad en la forma de presentación que había presentado la paciente. Y es realmente en este momento en el que nosotros realmente conocemos a la paciente, cuando nos la derivan a nuestra consulta de nuestro centro, pasados unos meses del episodio agudo, ya para seguimiento y para el control de la embolia de pulmón, que como decía, se había diagnosticado en otro hospital. En esta visita de seguimiento tras la embolia de pulmón, la paciente, eh, muy interesante, ¿no? En la análisis dirigida nos contaba que la disnea había mejorado algo con respecto al momento agudo de la embolia de pulmón, pero nos contaba que no había desaparecido completamente. De hecho, nos contaba pues, que mantenía una intolerancia al esfuerzo, una clase funcional que podíamos clasificar como 2-3, y de hecho nos insistía muy mucho en que el tema de la disnea no era solo del momento de la embolia de pulmón, sino que llevaba más de un año con ella y que por lo tanto lo presentaba ya antes del diagnóstico de la embolia de pulmón y que le condicionaba pues esa limitación para los esfuerzos en su día a día. Como de hecho nos contaba que vivía en una casa con escaleras y que le costaba subir las escaleras de su casa, cosa que anteriormente no le sucedía. No presentaba otra sintomatología a nivel cardiorrespiratorio, sí que contaba con una secuela sintomática en la pierna derecha y a la exploración pues resultaba bastante anodina, como pueden ver, con una saturación del 95% y con una ocultación bastante normal. Así pues, estamos ante una mujer, ¿no? Que después de una embolia de pulmón pues presentaba disnea persistente, lo cual si nos vamos a las series vemos que es un hallazgo bastante frecuente, como bien sabemos, del manejo de la embolia de pulmón en el seguimiento de la embolia de pulmón, los que nos dedicamos a esto en la consulta. De un 20 a un 60% de los pacientes pueden llegar a referir esta disnea persistente durante el seguimiento. En estas mismas series, bueno, en algún otro trabajo, se identifican algunos predictores, ¿no? Para esta disnea posembolia, que se relacionan con características del paciente y también con comorbilidades, como la propia edad avanzada, la obesidad y el ser mujer, que sí que identificábamos en nuestro caso, además de hallazgos propios del episodio agudo de la embolia de pulmón, como presentar datos en la ecocardiografía de una presión pulmonar llamativamente elevada, para justificarse únicamente por ese aumento abrupto de la poscarga del ventrículo derecho de la embolia de pulmón, o también la propia presencia de disfunción del ventrículo derecho o una arteria pulmonar dilatada, estos hallazgos que sí que veíamos ya en nuestra paciente al diagnóstico. Esta disnea posembolia se encuadra igualmente dentro de un síndrome posembolia, que ya hemos visto que incluye a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica como la entidad más grave dentro de este espectro, pero que hace referencia igualmente a un concepto más amplio de pacientes que están caracterizados por una mala tolerancia al esfuerzo persistente tras haber recibido al menos 3 meses de una anticoagulación correcta. Y aquí pueden ver esta gráfica que nos gusta mucho a muchos, de la doctora Yamire, de la doctora Tere y del doctor Barberá, que vemos perfectamente ilustrado que en el seguimiento, tras una embolia de pulmón, nos encontramos con perfiles de pacientes distintos, pero algunos de ellos entremezclados, con pacientes que presentan, por un lado, trombosis persistentes, pero que no tienen repercusión sintomática, y en el lado opuesto vemos también pacientes que presentan síntomas residuales, aun a pesar de que si les hacemos pruebas de imagen no vemos trombosis persistente, es decir, se le disuelve completamente la embolia de pulmón, pero el paciente persiste con síntomas. Por lo tanto, la persistencia de esta sintomatología tras una embolia de pulmón no tiene por qué ser siempre necesariamente explicada por la embolia pulmonar crónica. Dentro de este síndrome post-TEP hemos visto que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es una entidad que incluye la presencia de trombosis persistente, síntomas, disfunción vascular pulmonar e hipertensión pulmonar de reposo, pero hay que ver que también existe una entidad que presenta las 3 primeras características de disfunción vascular pulmonar, síntomas y trombosis persistente, aún en ausencia de hipertensión pulmonar de reposo, que es lo que definimos como enfermedad tromboembólica crónica. ¿Y cuándo debemos evaluar este síndrome posembolia? Pues como ven aquí, el momento adecuado parece que es la visita de control ya después de haber completado 3 meses de anticoagulación, 3 meses después del episodio agudo, para sobre todo
poder identificar precozmente y valorar precozmente la presencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que como hemos visto pues, es clave el diagnóstico precoz por el mal pronóstico de esta entidad, sin un abordaje diagnóstico y terapéutico evidentemente dirigidos en estos casos. Y yendo a las principales guías europeas, tanto la de la embolia de pulmón del 2019 como la de hipertensión pulmonar última publicada del 2022, nos encontramos que los algoritmos nos subrayan la importancia crítica de hacer una adecuada valoración ecocardiográfica dirigida a la sospecha de hipertensión pulmonar en los pacientes con sospecha clínica de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ya sea por la persistencia de síntomas ya comentados de disnea persistente, pero también por esos factores de riesgo que vemos que se asocian a la persistencia de embolia pulmonar crónica, de disnea poster y de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y esta figura es una propuesta de seguimiento conceptualmente bastante más amplia que se planteó desde un grupo de SEPAR con el objetivo sobre todo de poder enfocar este problema de una forma más integral y ajustado a nuestro entorno, sobre todo como neumólogos, de esa valoración de la disnea que vemos que es tan frecuente después de una embolia de pulmón y que, como ven, consideramos no solo la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sino también se valora la presencia de enfermedad tromboembólica crónica como esa entidad que se caracteriza por la presencia de disfunción vascular pulmonar sintomática, pero sin hipertensión pulmonar en el cateterismo cardíaco derecho en leposo, ya que esto, como vamos a ver ahora, cada vez tiene más implicaciones pronósticas y también implicaciones de manejo individualizado. Y volviendo ya a nuestro caso, en las exploraciones que hicimos inicialmente en esa primera consulta, vimos que tenía un electro la paciente normal, una analítica con biomarcadores bastante normales, incluyendo el ProBNP, y bueno, también se le hizo una ecodoppler en el que veíamos una hipermovilización parcial del sistema venoso del miembro inferior derecho. Solicitamos también pruebas respiratorias con una espirometría que resultaba completamente normal. Veamos un trastorno ligero de la difusión. Además, pues hicimos una prueba de esfuerzo, un test de marcha, una prueba de esfuerzo submáxima, que a pesar de que la paciente sí que nos contaba esa disnea, vemos que hizo una prueba bastante buena para sus teóricos, caminaba más de 400 metros durante la prueba y además sin desaturarse y con una respuesta de frecuencia y tensión bastante adecuadas. Solicitamos también un TAC de evaluación en el que, como pueden ver, identificamos signos de embolia pulmonar crónica, vemos múltiples defectos de bioplección, bandas, webs, muy llamativos, afectando tanto arterias segmentarias, incluso alguna arteria lobar en el lado derecho, y también veíamos pues, esa arteria pulmonar ligeramente dilatada que se describía en el episodio agudo de la embolia. Con todo ello, pues llega la visita programada del mes con todos estos resultados, ya que disponíamos de ellos, en los que podíamos confirmar, por lo tanto, que existía un TEP crónico con carga trombótica residual manifiesta, significativa y una disnea persistente, por lo que lo que nos faltaba era valorar la sospecha ecocardiográfica de una hipertensión pulmonar asociada a esta embolia pulmonar crónica sintomática. Ante esta sospecha de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, contactamos con los cardiólogos para intentar acelerar y adelantar la ecocardiografía que aún estaba pendiente, en la que cuando lo pudieron hacer, identificaban una insuficiencia tricúspide moderada que permitía estimar una presión sistólica de la arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio y otros datos indirectos de hipertensión pulmonar, como un tiempo de aceleración pulmonar ligeramente acortado, una aurícula derecha dilatada, un cociente TAP-PSAP también reducido y sin apenas signos de origen izquierdo de esa probable hipertensión pulmonar estimada por ecocardio. Por lo tanto, si nos vamos a los datos de probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, la probabilidad de esta paciente se estimó como alta y por lo tanto pues, planteamos completar el estudio con un cateterismo cardíaco derecho con intención diagnóstica. Aquí les muestro los resultados de este estudio hemodinámico en el que ven que se descartaba la presencia de hipertensión pulmonar, al menos el reposo, con una presión pulmonar media de 19. Sí que vemos algún dato que sugiere vasculopatía, ¿no? Las resistencias vasculares pulmonares entre 2 y 3. Y vemos también un gasto cardíaco conservado.
Por lo tanto, haciendo el resumen hasta aquí, tenemos una mujer de 72 años con intolerancia al esfuerzo, todo ello a pesar de haber completado más de 3 meses de tratamiento anticoagulante, con confirmación de abundantes trombos organizados residuales, pero sin evidenciar una hipertensión pulmonar en el reposo. En el seguimiento de mayo de este año, la paciente persistía con esa disnea sin cambios, estaba anticoagulada ya con Pradaxa, sin complicaciones de sangrado ni problemas de tolerancia, y decidimos ampliar el estudio para ver el origen de la disnea una vez descartada la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y lo hicimos pues como neumólogos con la maravillosa herramienta que disponemos de la ergospirometría. Aquí les muestro esta tabla del resumen de los principales resultados de la prueba, en el que vemos un patrón característico de limitación de la tolerancia al esfuerzo de origen cardiovascular, con un consumo de oxígeno máximo y un pulso de oxígeno también, ambos reducidos. Vemos algún dato de ineficiencia ventilatoria con una pendiente ventilación VCO2 aumentada. También vemos aumento del espacio mortofisiológico, y todo ello descartando datos de limitación ventilatoria y también datos que nos sugerirán un desacondicionamiento físico, lo que en global pues, nos soportaba que se trataba de una prueba compatible con un origen vascular pulmonar de la limitación al esfuerzo que evidenciábamos en la paciente. Y la presencia de todos estos datos, de lo que consideramos en la prueba de esfuerzo de disfunción vascular pulmonar con el esfuerzo, ante una paciente con una sintomatología residual tras una embolia de pulmón, en la que habíamos objetivado esas obstrucciones vasculares pulmonares crónicas, en ausencia de hipertensión pulmonar en reposo, nos permitía pues, identificarla como una paciente con enfermedad tromboembólica crónica. Realmente los hallazgos de largoespirometría en los pacientes con enfermedad tromboembólica crónica, como les muestro aquí, son bastante indistinguibles en general de lo que podríamos esperar encontrar en un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por lo tanto, sí que es importante subrayar que esta prueba en principio no es una herramienta útil en confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ni sustituye al cateterismo cardíaco derecho, pero sí es muy útil, como estamos viendo en este caso, en la valoración de disfunción vascular pulmonar en esfuerzo en ausencia de una hipertensión pulmonar en reposo, como sucede en el caso de nuestro paciente. En cuanto al manejo terapéutico de esta enfermedad tromboembólica crónica, actualmente se consideran terapias intervencionistas, las clásicamente empleadas para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, excepto el tema de los vasodilatadores que no consideraríamos en esta entidad. En cualquier caso, pues sí que es importante recordar que la valoración del riesgo-beneficio potencial de estas intervenciones en la enfermedad tromboembólica crónica debe ser muy individualizada en centros muy expertos, en los que una de las claves es la valoración muy individual del impacto funcional que tienen estas obstrucciones pulmonares y el potencial beneficio que esperamos de la resolución de estas obstrucciones vasculares pulmonares, de acuerdo siempre también con los riesgos de cada una de estas técnicas a las que sabemos que no son técnicas precisamente inocuas y que también someter a los pacientes a estas intervenciones pues tiene que estar bien fundamentado. Consideramos además fundamental que estos abordajes terapéuticos, por lo tanto, se realicen en esta entidad, quizás en pacientes en los que sean o más jóvenes o con expectativas al menos funcionales superiores. Como ya se ha comentado la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, consideraremos la tromboendarterectomía y la angioplastia en casos, optando por una u otra, dependiendo de la localización anatómica y también de esas características de las obstrucciones vasculares pulmonares que identificamos y que describía muy bien el doctor Jara. La evidencia, en cualquier caso, del beneficio de estas técnicas en la enfermedad tromboembólica crónica, como bien sabemos, pues es muy inferior a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, aunque es cierto que se han publicado datos de series con muy buenos resultados, eso sí, series sobre todo retrospectivas y que incluyen fundamentalmente a pacientes más jóvenes.
Como ya decíamos, estas técnicas están asociadas a riesgos importantes y, a diferencia de lo que sucede en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en la enfermedad tromboembólica crónica el objetivo del tratamiento va a ser sobre todo el de lograr un beneficio sintomático más que el de evitar un riesgo de progresión hacia una hipertensión pulmonar o el de mejorar la supervivencia. Por lo tanto, las consideraciones en cuanto al balance beneficio-riesgo de estas intervenciones en la enfermedad tromboembólica crónica deben ser, por lo tanto, probablemente mucho más cautelosas que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por lo tanto, es prioritario hacer una selección de los pacientes muy fina en cuanto a que también descartemos otros orígenes de la disnea posembolia que nos justifiquen esa sintomatología y que no vayan a ser potencialmente reversibles con estas intervenciones. Por lo tanto, volviendo a nuestro caso, dejo abierta para la discusión, entonces, el qué hacemos con esta paciente. Planteo la posibilidad de que mantengamos una actitud un poquito más expectante, de wait and see. Si le repetimos el cateterismo para ver si ha progresado a una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Si repetimos el cateterismo pero lo hacemos directamente como un cate de esfuerzo, o si remitimos a la paciente a un centro CESUR, pues para que nos saquen de dudas de qué hacemos con esta paciente. Y como mensajes finales, que quizás nuestro caso pues permite enfatizar un poquito más, en primer lugar, la disnea posembolia precisa de una valoración pues muy estructurada, como hemos visto, que va más allá del despistaje de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que también merece atención la enfermedad tromboembólica crónica y cada vez más probablemente, que esta es una forma de disfunción vascular pulmonar explicada por trombos crónicos en ausencia de hipertensión pulmonar en reposo, como hemos visto, y que, en mi opinión, el papel del neumólogo es clave para hacer esta valoración integral o más integral de esa disnea posembolia, como subraya este caso, con las distintas pruebas, ¿no?, que vamos a necesitar emplear y valorar adecuadamente para hacer una adecuada orientación diagnóstica de nuestros pacientes en cuanto a ese síntoma de disnea persistente. Por último, simplemente subrayar nuevamente, como se ha comentado en los casos anteriores, la importancia, ¿no?, de centros expertos o más expertos en el manejo de estos pacientes que son verdaderamente complejos. Y nada, sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y ya quedamos pendientes de la discusión. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, creo que me están mirando si me están llegando realmente las preguntas o no, pero yo la verdad que no recibió ninguna. Así que si viene ahora alguna de los previos, igual os la hago y os toca contestar, ¿eh? Pero bueno, Alberto, eh, a mí con respecto a las preguntas que has planteado clínicas, a mí es una paciente que me deja intranquilo, en el aspecto de que sigue teniendo carga trombótica importante y que tenía ya en el momento agudo una sistólica de 60. Un comentario con respecto a lo de antes, me ha alegrado mucho hablar de gradiente del alveolo arterial, porque parece que nos olvidamos de la fisiología pulmonar, que me ha alegrado, pero también tenemos que hablar de un poco de la fisiología de circulación pulmonar. Es un circuito de baja presión. Si tienes un ventrículo derecho que ya te eleva hasta 60 la sistólica, un ventrículo derecho que ya a lo mejor tiene un poco de hipertrofia de antecedentes previos o de algo, y que viene con algo previo, además, por la clínica de la paciente. Así que a mí es un paciente que me sale un poco intranquilo y el cateterismo al final te sale una PAP media de 19. La pregunta era, ¿quién hace los cateterismos en tu hospital? Porque los cateterismos hay que ser fino para hacerlo, quiero decir, y que nosotros tenemos al doctor Barberá, que probablemente es el grupo de Barcelona el que hace los cateterismos como neumólogos, y con el cero, si escuchaba al doctor Barberá, es pesado, ¿no? Lo siguiente, con el tema de enclavar, es también muy preciso, porque al final, si te baila el cero un poco y ya tiene una hemodinámica de 19, no, de 22, ya tiene una resistencia que te va a dar 3 y ya vas a decir que es una hipertensión pulmonar trombólica crónica. Es decir, en cuanto a la precisión de quién hace los cateterismos y que se hagan correctos, creo que es importante y quería saber un poco en tu hospital quién los hace y un poco la experiencia que tenéis con ellos. Nada, muchas gracias, Roberto. En primer lugar, efectivamente, ya cuando vino la paciente a la consulta la primera vez, ya nos pusimos muy en alerta pensando que esta mujer iba a tener una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pues
tanto por toda la historia que contaba, que ya te debe hacer poner o sea, simplemente con la clínica, sin ver los datos de lo que pasó en el episodio agudo, ya te hace pensar que ya había algo ahí. Si efectivamente encima ves que el ecocardio del diagnóstico de la embolia de pulmón ya debuta con esa hipertensión pulmonar tan llamativa, que cuesta justificarla solo por que ese corazón derecho tolere esas presiones tan elevadas, ¿no? Aunque es verdad que debutó hipotensa la mujer, pero sí que es cierto que ya en esa primera visita nosotros ya íbamos con la sospecha muy alta de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Dicho esto, el cateterismo cardíaco derecho, cuando se lo hicimos, pensábamos que sí o sí iba a tener una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica confirmada en el CATE. Nuestra sorpresa fue cuando la hemodinámica, pues vimos los resultados que os he mostrado, que nos dejó pues un poco ahí desconcertados, porque pensábamos que ya estaba todo muy claro y muy orientado hacia que iba a tener una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En cuanto a la importancia del cateterismo cardíaco derecho, plenamente de acuerdo. En nuestro centro, cuando se hizo la prueba, el estudio hemodinámico de esta paciente, estábamos en una fase de hacer los cambios de los estudios de cardiología a la unidad de cuidados intensivos, porque teníamos pues determinadas circunstancias en el centro que favorecían que hiciéramos ese cambio para mejor, y por lo tanto me adelanto, hago spoiler a la pregunta que planteaba de posibles manejos. Una cosa que sí que hemos hecho ya es volver a solicitar otro cateterismo cardíaco derecho a la paciente, a UCI en También, este caso. vale, yo quería preguntarte, porque hemos hablado del Largospiro dentro de la enfermedad tromboembólica crónica, ¿en qué momento del seguimiento del TEF o en qué paciente del seguimiento del TEF crees que está indicado que pidamos largospirometría? En los casos en los cuales tengamos dudas razonables de esa disnea persistente, como parte del estudio de la disnea, sobre todo, pues una vez hecho el cateterismo, que es lo que tenemos que priorizar para hacer el diagnóstico lo antes posible de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en los cuales descartamos la hipertensión pulmonar como causa, ¿no? Que lo explique, pues lógicamente, si tenemos un test de marcha razonablemente bueno, pues tenemos que valorar, ¿no? Pues una prueba de esfuerzo un poquito más completa y que nos permita aclarar mejor ese origen de la disnea, ¿no? En este caso yo creo que está más que justificado. Hay casos en los cuales puede existir más dudas, pues porque el paciente sea más añoso, veamos que no vaya a ser igual un paciente candidato a mucho más intervencionismo, los cuales igual, pues valorando integralmente al paciente, debemos decidir si realmente vamos a llegar a algún beneficio de largospirometría, o realmente lo único que vamos a hacer es enfangar a la paciente y saturar a los compañeros que hacen la prueba con estudios que no lo llevan a ningún lado. Entonces, lógicamente, teniendo claro este algoritmo, que además he mostrado de la propuesta del grupo de circulación de SEPAR, yo creo que un poco orientado a ese aclarar la disnea en pacientes con disnea posembolia, en los cuales sobre todo veamos defectos crónicos, pero no identifiquemos hipertensión pulmonar en reposo. Luis, adelante. No se escucha, Luis. Te tiene- Sí, un caso súper interesante. Yo, lo único que planteo yo, o sea, la dificultad que yo le veo es, bueno, esto es como el que saca un examen un 4,9 y el que saca un 5, a uno lo suspende y a otro lo aprueba, pero probablemente los dos sepan casi lo mismo. Aquí estamos hablando de una PP media de 19, en Sí. una paciente sintomática, y como tú has dicho, hombre, la prueba de fuerza cardiopulmonar la has pedido para que te identifique algo. Entonces, si te sale patológica, yo ya la comentaría en el centro de referencia, más que nada porque nosotros tenemos una paciente, también una mujer, con unas presiones de 18, pero está asintomática. Bueno, pues seguimiento estrecho, vemos un poco cómo se encuentra, vemos cómo va, porque no son presiones normales, pero tampoco son patológicas. Pero en tu caso, que ya la paciente tiene síntomas, a lo mejor no esperaría un tiempo a hacerle un CATE de control, sino por lo menos que haga una valoración por centro de referencia, por ver un poco lo que opinan, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, es que es una paciente con la cual ahora mismo no nos sentimos tranquilos en no hacer nada.
Por eso, y aprovechando un poco este cambio que ha habido en los cateterismos, queríamos repetir la prueba un poco por aclarar, ¿no? Porque probablemente igual nos encontramos con una paciente que sí que tiene hipertensión pulmonar en el reposo y simplifica un poco todo. Lo cierto es que en el estudio que se hizo inicial nos encontramos con esa presión pulmonar media que nos dejó tocando el palo, ¿no? Y que nos generó pues mucho más disconfort de lo que hubiéramos tenido mucho más claros el manejo si hubiéramos visto pues una presión pulmonar un poquito más elevada. Hay que tener en cuenta también pues la edad, son 72 años. Bueno, eh, no, no, también lo valoramos en este sentido. Al respecto, me llega una pregunta por WhatsApp. Cuando estamos hablando de derivarla al centro experto, yo creo que lo que se está planteando también es el cateterismo de esfuerzo, que no deja de ser también una prueba un poco más compleja que realmente lo realizan en algunos centros seleccionados, ¿no? ¿Nos podríamos plantear en este caso que tiene sospecha de hipertensión pulmonar de esfuerzo por la ergospirometría, la realización de un cateterismo de esfuerzo para intentar confirmar ese diagnóstico de hipertensión pulmonar de esfuerzo? Y si podemos dar, para que lo sepamos aquí todos en el foro, el concepto de hipertensión pulmonar de esfuerzo, ¿no? ¿Me lo preguntabas a mí o Sí, a ti, Bueno, sí, cateterismo de esfuerzo. uno de los puntos que nos planteamos, ¿no? En ese qué hacer ahora, ¿no? Era directamente lo mandamos al centro experto y hacemos cateterismo de esfuerzo porque es una prueba que a día de hoy no disponemos de ella. Lógicamente, en el cateterismo de esfuerzo, pues el mismo estudio hemodinámico en situación basal y para quienes no lo conozcan, pues haciendo un esfuerzo sobre la misma camilla y viendo un poco cómo evolucionan las pendientes, ¿no? de las presiones. Viendo pues unas pendientes patológicas que nos indican lo que vemos en la ergospiro, que es una disfunción vascular pulmonar. Al final es un estudio bastante complementario y bastante parecido en esa valoración, ¿no? de esa afectación vascular como condicionante de la intolerancia al esfuerzo, y esto en reposo podemos no verlo, pero en cambio haciendo ese esfuerzo pues sí que lo identificamos. Yo creo que es una prueba tremendamente útil, como lo es la Ergospiro, que igual como neumólogos disponemos más de ello y que por eso pues sí que me gusta poner el foco también en la Ergospiro como dato que nos ya evidencia esto. O sea, en ese sentido es verdad que nosotros ya tenemos bastante claro que esta mujer sí que tiene una disfunción vascular pulmonar que justifica la disnea. Otra cuestión es la que nos planteamos ahora. Si con todo esto nos planteamos someterla a algún intervencionismo o no, con estos datos y la premisa también pues, de que a día de hoy la encuadraríamos y la clasificaríamos como una enfermedad tromboembólica crónica y no como una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con lo que supone también de someter a esta paciente a un intervencionismo con objetivos que son distintos. Ujú. Entonces, es muy difícil, es una escala de grises muy difícil de valorar con un solo parámetro y que al final pues tienes que integrar mucha información, incluyendo pues esa visita presencial con la paciente que te explique lo que le condiciona, ¿no? Desde luego, la ergospirometría nos sirve mucho para poder intentar diferenciar esa disnea post-TEP que pueda ser debida a esa posible hipertensión pulmonar de esfuerzo y en ese caso tener que ir a hacer un cateterismo de esfuerzo que técnicamente pues no se puede hacer en todos los centros, tener una bicicleta en la sala de hemodinámica, ¿no? Para realizarlo. En cuanto Muy interesante, porque que la mujer camina 400 metros en la prueba de caminar de 6 minutos marcha. Lo importante que también que es el que tengamos siempre en cuenta que la prueba de 6 minutos marcha es una prueba submáxima. Es decir, no nos pone realmente a la paciente en una situación de esfuerzo máximo. La que canta aquí la intolerancia al esfuerzo es la que nos muestra cómo la paciente tiene esa intolerancia al esfuerzo o esa incapacidad manifiesta para los esfuerzos, es esa prueba máxima de la ergospirometría. Ujú. Efectivamente.
Iba a decir algo más y se me ha olvidado. Es que no me entran las preguntas, entonces no sé si No te entra. alguna más. Me dicen que me entran al email, pero email juro que no entran por por el spam ni por el otro. Por eso estoy mirando el mail continuamente. El móvil, perdón. Yo no sé lo que iba a preguntar. Yo, si me permitís, la pregunta la cambio de sentido. ¿Qué haríais vosotros con esta mujer entonces ahora? Yo sí, no He me comentado, pero yo me lanzo primero, ¿no? Es decir, el cateterismo primero me cuesta a veces creérmelo. Yo pensaría que ya estaba por encima y que por lo tanto sería de esos niveles y mandarla al centro CESUR con un diagnóstico. Probablemente yo lo que haría es mandarla. El cateterismo me cuesta un poco creérmelo, yo la mandaría y que allí evalúen si merece la pena con el ecocardio que le hagan allí hacerle un cateterismo de reposo o un cateterismo de esfuerzo y que ya se evalúe, porque sí que puede haber resultados de tratamiento intervencionista, que no de tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar de reposo. Es verdad que cuando vas a ver las series que están publicadas de estos pacientes, esto me lo he revisado recientemente, son pacientes que la mayoría de estos que se han publicado en esas series, si cogen el concepto nuevo de hipertensión pulmonar bajando el dintel de 24 a 20, ya entrarían en hipertensión pulmonar trombólica de reposo. Y realmente aquellos que tenían un dintel por debajo de 20 o resistencia por debajo de 2, existía mucha más duda de que realmente fuera necesario ese tratamiento intervencionista. Entonces yo la mandaría porque creo que las papeletas que tiene de que tenga una hipertensión pulmonar trombólica o bien una hipertensión pulmonar de esfuerzo importante, que como decía antes, el cateterismo de esfuerzo lo que intenta ver en la hipertensión pulmonar de esfuerzo es el incremento desproporcionado de la presión pulmonar media en comparación con el gasto cardíaco, es decir, aumenta mucho más la PM media que el gasto cardíaco, de ahí el slow mayor de 3 y también que la capilar no aumente. 72 años, hipertensa y un poco obesa, cuidado que no desenmascaremos una disfunción diastólica, que no lo creo por viendo las imágenes que tiene, pero también la podemos ahí tener. Esa es mi opinión. Y ahora lanzo a Luis o Olaya a ver qué dicen. Pues yo, aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de las comorbilidades, me gustaría preguntaros si abordáis los rasgos fatales, ¿no? Nos has mostrado que tiene una serie de antecedentes, muchos factores de riesgo cardiovascular y ¿crees que se podría mejorar en algún aspecto? Pues la disnea tubular, pues vamos, empieza más a mejorar el flujo privado, a un sedentarismo, ¿no?, como reflejabas al inicio de la presentación. sí, bueno, de factores de riesgo cardiovascular, lo único que tenía la mujer era hipertensión, por un lado, que en principio estaba bien controlada. Y luego, por otro lado, está el tema de la obesidad. La mujer no es una mujer para nada sedentaria. De hecho, una mujer muy, muy social, que, que se mantiene bastante activa, e incluso hacía alguna actividad física, no sé si era pilates o algo por el estilo que me suena que me comentó. No, por ahí no veía mucho riesgo optimizable a día de hoy. Lo único la obesidad, eso sí, que es verdad que sigue teniendo el mismo perfil. No es una obesidad muy importante, pero sí que cuando viene a consulta siempre pues la ves ese sobrepeso, obesidad que es evidente que tiene. Sí, yo el tema de la obesidad, a mí sí me gustaría entrar un poco porque nosotros tenemos algunas pacientes ya tratadas de hipertensión pulmonar que nos estamos gastando un dineral y sin embargo las vemos con una obesidad, con un sobrepeso importante y un Monjar o fármacos que no están financiados y que a lo mejor tendríamos que buscar la financiación porque si esas pacientes pierden peso van a mejorar mucho clínicamente, esa disnea va a mejorar sustancialmente con fármacos que a priori son mucho más baratos que las que usamos para la hipertensión pulmonar. Y como bien decís vosotros, se trata de integrar, ¿no? La disnea es un síntoma que puede venir por varias causas y como no tratemos esa, hay algunos pacientes que se han podido costear el tratamiento y hemos evidenciado mejoría en síntomas en clase funcional con el mismo tratamiento de hipertensión pulmonar y en otras, obviamente, pues no se lo pueden costear y no llegamos. Yo no sé muy bien si nosotros tenéis el mismo problema o si habéis conseguido alguna aprobación por parte del hospital con un consenso con endocrino. Yo en ese sentido, Luis, muy interesante porque tuvimos un caso nosotros de una hipertensión pulmonar trombólica crónica, esto sí que tenía hipertensión pulmonar, y era una señora con un IMC bastante importante con diabetes. En nuestra comisión de hipertensión pulmonar tenemos una compañera internista, bueno, se ha ido ahora, pero teníamos una compañera internista que viendo el tema de la diabetes, viendo el riesgo de la obesidad,
se la citó y empezó tratamiento para la obesidad, perdió un montón de peso y mejoró la hemodinámica también, además del tratamiento que llevaba. La estábamos viendo conjuntamente ya con el 12 de octubre a esta paciente. Gracias, Alberto. Alberto, con respecto al tratamiento intervencionista, entiendo que con la enfermedad tromboembólica crónica, sí hay datos de que mejoren el pronóstico vital del paciente y no solo la sintomatología, ya que no ser así, el paciente tiene que tener muy claro los objetivos terapéuticos del procedimiento, que son los controles de síntomas, y no dejan de ser procedimientos con complicaciones. Entonces, era si había, digamos, datos, por decir de un modo, pronósticos, entiendo que de supervivencia en estos pacientes de enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar de reposo y no solo sintomáticos. Esta es una paciente compleja, pero un caso de enfermedad trombólica crónica puro, realmente cuando planteamos la opción de una técnica, pues ya sea quirúrgica o de angioplastia, tenemos que tener claro que el objetivo de la intervención terapéutica no es el de evitar que progrese una hipertensión pulmonar, porque no es a día de hoy es el objetivo, porque no se ha demostrado que una enfermedad trombólica crónica vaya a evolucionar a una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ni tampoco, evidentemente, que vayamos a mejorar su supervivencia. Por eso, el objetivo de tratamiento en estos pacientes es muy claramente el de la mejoría sintomática, el de mejorar su capacidad de esfuerzo, el de mejorar su calidad de vida, ¿no? También, evidentemente. Por eso decía que, a diferencia de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en estos casos tenemos que ser muy finos en saber qué es lo que estamos tratando, es decir, caracterizar particularmente bien cuál es el origen de la disnea, porque vamos a someterles a una intervención con ese único objetivo. No habría nada más pobre que después de someterles a una intervención con estos riesgos, más allá de que pudiera ir bien o mal con complicaciones o no, el paciente se quedará igual. Entonces, tenemos que tener muy claro la etiología y explicar muy bien al paciente cuál es el objetivo de tratamiento, que no es el de mejorar su supervivencia ni el de evitar una hipertensión pulmonar, es el de que pueda tener una vida con más capacidad. Por eso, el que las series incluyan sobre todo pacientes más jóvenes o pacientes igual con un perfil de más capacidad. Pongo un escenario completamente claro, ¿no? Una paciente con enfermedad trombólica crónica que no se movilice o que esté en una silla de ruedas no por motivos respiratorios, nunca se beneficiaría de un tratamiento intervencionista, porque la disnea no es lo que le limita su tolerancia al esfuerzo, ni vamos a mejorar su supervivencia, ni vamos a mejorar otras complicaciones. Efectivamente. Yo, a Luis, venga. Sí, es que hilando sobre todo a raíz de eso, luego si quieres ya entras tú, Roberto, pero sobre todo, a ver, durante décadas, durante muchísimos años, los ensayos clínicos de hipertensión pulmonar han estado enfocados a endpoints secundarios, mejoría de síntomas, mejoría de 3-6 minutos. No podemos pedirle una técnica nueva, y yo soy muy riguroso científicamente, pero no podemos pedirle ahora que una técnica nueva llegue para que demuestre que aumenta la supervivencia. Entonces, bueno, para eso hace falta datos, hace falta registro, pero bueno, en la evaluación individual de los pacientes habrá que ver qué paciente tenemos con muchos síntomas y que podamos mejorar síntomas. No hay datos, no sé si en un futuro tendremos, probablemente cuando haya registros o la suma de varios registros nacionales e internacionales nos podrán decir cómo ha impactado este tipo de terapia en pacientes que estaban sintomáticos con enfermedad tromboembólica crónica. Pero si no hay ensayos clínicos, no vamos a saberlo nunca. Pero bueno, que hay que saber que en hipertensión pulmonar durante muchos años no se han buscado impactos en mortalidad. Hemos buscado impactos en 6 minutos y en clase funcional. Lo único que sí que sabíamos de la hipertensión pulmonar tromboembólica de series muy clásicas y estudios muy clásicos desde hace mucho tiempo es que sí que tiene una mortalidad muy elevada sin tratamiento la entidad. En cambio, en la enfermedad tromboembólica crónica esto no lo vemos. Yo aquí es incidir, yo como he dicho, lo he revisado recientemente, hay casos descritos de enfermedad trombólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo que se ha hecho tratamiento intervencionista, pero claro, son series que si ahora adaptas el concepto de hipertensión pulmonar trombólica crónica, los que realmente se han beneficiado de ese tratamiento intervencionista, hoy en día los calificaríamos de hipertensión pulmonar trombólica crónica y no realmente de una enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar de reposo. Es decir, ahí falta mucho camino y el paciente hay que empoderarlo.
tiene que saber cuál es el objetivo y el paciente tomar decisiones sobre los riesgos de esos objetivos, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Sí que una cosa, Alberto, un último mensaje que a mí me ha parecido interesante, porque has lanzado uno importante. La enfermedad trombólica crónica no tiene por qué llevar a una hipertensión pulmonar trombólica crónica, y otro mensaje muy importante que a veces la audiencia tiene que tenerlo. La fibrinólisis previene el desarrollo de enfermedad trombólica crónica o de hipertensión pulmonar trombólica crónica, porque esta paciente ha sido fibrinolizada. Y hay veces que podemos tener conceptos erróneos. Claro, la fibrinolisis, y más en este concepto, en esta paciente que tenemos claro que hay una historia un poquito más larga, que nos hace pensar que igual hubo un trombo agudo sobre un trombo crónico. La fibrinolisis es lo que te limpias, te lisa el coágulo agudo. Si hay algo más crónico sobre esto, no te lo va a disolver la fibrinolisis. Volviendo a esas presiones pulmonares que veíamos muy elevadas al diagnóstico, en una situación tan aguda te hace pensar que no es solo agudo, que es crónico. Con lo cual, indistintamente de que se haga la fibrinolisis, en estos pacientes tenemos que tener la sospecha muy alta y hacer precozmente una evaluación, al menos a los 3 meses, de sospecha de hipertensión pulmonar trombólica crónica, incluso planteando hacer ecocardios precozmente, sin más retraso, aún en ausencia de síntomas, diría. Es un mensaje importante porque a lo mejor Luis puede saber lo del peito. Con datos Eso es. extrapolados del peito, la fibrinolisis no previene el desarrollo de hipertensión pulmonar trombólica crónica. Tanto los fibrinolisis como los anticoagulantes desarrollaban el mismo porcentaje, bajo 2%. Estamos hablando de una barbaridad, pero el mismo, no la previene. Así que la fibrinolisis hay que indicarla cuando hay que indicarla del test agudo. Quiero decir, pero no para prevenir lo que pueda venir. Bueno, yo quiero decir, primero lamento de que si ha llegado alguna pregunta, juro por todos lados que lo he mirado, que no me llegaba ni al email, ni al chat, ni si teníais mi WhatsApp, pues lo has leído, las que han venido. Lo lamento, pero no se espero haber respondido por lo menos en estos comentarios todas las que se han hecho. Y luego el siguiente, yo creo que ya son menos cuarto, yo creo que podemos ir finalizando la mesa. Que hemos desarrollado con 3 casos súper interesantes que no están en las guías clínicas y que pueden llevarnos y que espero que nos hayamos llevado mensajes importantes. Estamos hablando de una enfermedad grave que tenemos que hacer un correcto seguimiento del TEP para poder diagnosticarla lo antes posible y poder poner el tratamiento mejor posible, siempre con ese contacto en trabajo en red entre el CESUR y los equipos locales de unidades de hipertensión pulmonar o de tromboembolia pulmonar, para siempre ofrecer todos los tratamientos viva en el paciente donde viva, siendo los tratamientos intervencionistas los más eficaces y el tratamiento médico muchas veces acompañante. Como no, la hipertensión pulmonar trombólica crónica es un grupito pequeño, pero ¿cómo vamos a ver crecer la enfermedad trombólica crónica y el papel de la ergospirometría y del cateterismo de esfuerzo en un futuro para identificar a estos pacientes con el caso de Alberto? Así que, sin más, yo creo que por mí no tengo nada que decir nada más. Y daría por finalizada la sesión y dar las gracias a todos y a todos los asistentes.